noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, que emitimos justamente todos los sábados en este horario de 20 a 21. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante, con temáticas que interesan a nuestros televidentes. Por ende, y a partir de este momento, comenzamos justamente a transitar, a desarrollar estas temáticas que abordamos justamente en educación, en ciencia y cultura. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Estamos en Educación, en Ciencia y Cultura por Televisión Regional y nos acompaña en el piso el senador por el Departamento San Jerónimo, Danilo Capitani. Senador, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primer lugar, senador, hay un tema lamentablemente que viene creciendo en forma interesante en toda la provincia de Santa Fe, que preocupa a todos los ciudadanos santafesinos, que es justamente el tema de la inseguridad. Este es un tema, es un flagelo lamentable que preocupa y seguramente están ocupados ustedes en la legislatura justamente por este tema, y me gustaría una pequeña reflexión al respecto sobre esto. Sí, es un tema realmente muy complejo. Nosotros siempre decimos que no se nos ocurría a nosotros tomar este tema para castigar a un gobierno. Creo que lo que tenemos que hacer es, en este caso, ser serios, responsables y aportar las ideas que nosotros tengamos, que también tienen que ver con las necesidades de la gente. Lo vemos a diario en cada una de nuestras localidades. Hoy el delito, cuando es atacado en Rosario y Santa Fe, las ciudades más importantes, se va hacia otras localidades, la localidad interior. Por lo tanto, creo que es un problema complejo que tenemos que tener preparado un plan integral. Nosotros planteamos la necesidad de trabajar sobre un plan integral de seguridad, que todavía en el nuevo gobierno de Miguel Lipsi no lo vemos, donde no solamente tenemos que hablar de inseguridad propiamente dicha, o sea, la resolución de esto no es a través de más móviles o más policías. Me parece que tiene que ver eso, pero a su vez la cuestión de educación, de inclusión social, problemas sociales gravísimos que tenemos en la Argentina y en nuestra provincia. Por lo tanto, me parece que tenemos que trabajar de manera integral. Ahora se habla mucho de la transdisciplinaridad, o sea, hay que varias disciplinas juntas, hay que trabajarlas, el tema salud, educación, cultura, inclusión social, bueno, el tema seguridad. Creo que hay que trabajar sobre eso y con un plan integral que abarque a todas estas disciplinas. Esa que es la única salida que tenemos en materia de seguridad, porque si no esto cada vez va a ser peor. Y bueno, decía, nosotros aportar estas ideas, después bueno, el gobierno las tomará o no las tomará, pero me parece que el deber nuestro y la responsabilidad nuestra es, en este sentido, trabajar para colaborar, porque este es un problema que nos afecta
absolutamente a todos. Senador, usted planteó recién la situación social, situación esta delicada, y justamente ustedes han abordado días pasados en la legislatura, en senadores, justamente este incremento de tarifas y particularmente las eléctricas, ¿no? Lo cual ha generado toda una serie de dificultades al sector empresarial. ¿Cómo están trabajando en respecto a esto? Bueno, nosotros hemos escuchado a los actores de este tema, las cooperativas eléctricas, nos hemos reunido con la EPE en 2 oportunidades, estuvieron presentes en el Senado. Es un tema muy complejo, pero a su vez nosotros vemos que quizás con una buena administración en la EPE hay muchas cosas que se hubieran podido prevenir, ¿no? Para que el impacto de las tarifas, que si bien tiene que ver con el orden nacional, tendrían que haber sido de alguna manera menos perjudicial para la gente en la provincia de Santa Fe. Esto es un poco lo que le planteamos a la gente de la EPE, y una situación especial que hoy están viviendo las cooperativas eléctricas que hay incluso en algunos barrios de Rosario y en muchas localidades del sur de la provincia de Santa Fe, ¿no? Que están siendo muy afectadas porque obviamente no pueden sostener este nivel de tarifas, porque obviamente que esto impacta en los bolsillos de la gente y la gente a veces no paga, y bueno, es muy difícil en localidades muy pequeñas tener que ir a cortar la luz cuando se sabe que en esa casa, por ejemplo, hay bebés o hay situaciones sociales complejas, y bueno, y esto los afecta de manera importante. En relación a esto último, senador, ustedes estuvieron trabajando en un apartado especial en relación a los medios audiovisuales de la provincia de Santa Fe. ¿También estaría dentro de esta situación? Dentro de este planteo, o sea, los medios audiovisuales, fundamentalmente el gasto más importante que tiene es el tema eléctrico, y esto los afecta de manera importante, ¿no? Son pequeños productores audiovisuales los que se ven afectados por esta situación. Por eso también planteamos la necesidad de tener una tarifa diferenciada en estos casos. Senador, usted como presidente de la Comisión de Salud de Senadores de Santa Fe ha trabajado en la creación de un programa provincial de calidad alimentaria. Por la especificidad justamente de nuestro programa de educación, siempre tratamos de abordar la sana, la buena alimentación en los colegios, en todo el departamento de Rosario, y en eso justamente estamos trabajando. ¿Este programa en qué consiste particularmente? Este programa consiste en, a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Salud, trabajar en forma conjunta con los chicos de la escuela para primero promocionar y hacer conocer los beneficios de una buena alimentación, de una alimentación sana, que esté alejado de las grasas trans, en donde se incentive a los chicos a consumir frutas y verduras, porque todos sabemos lo que significa tener una buena alimentación desde chico. Significa que muchas enfermedades, muchas patologías que hoy lamentablemente existen, son producto de una mala alimentación durante la época de la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, creo que trabajar desde la provincia en esos aspectos es fundamental para prevenir enfermedades a futuro que son después, para la atención, digamos, de la salud pública, mucho más costosas que si nosotros invertimos en incentivar, en promocionar y en trabajar conjuntamente con las escuelas para que la alimentación sea una alimentación saludable. Vamos, senador, a una pequeña pausa en nuestro programa y luego seguimos charlando justamente con Danilo Capitani, senador por el departamento San Jerónimo.
Todo el fútbol de primera y la participación de los equipos de la ciudad está en el suplemento El Hincha del diario El Ciudadano. El más completo resumen de la fecha. En El Hincha también encontrarás la mayor cobertura de las distintas disciplinas profesionales y amateur. No te pierdas todos los sábados la historia de tu club. Una cobertura completa sobre los clubes de barrio de nuestra ciudad. Pedíselo a tu canicita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. En la continuidad, senador, queríamos preguntarle sobre el programa Equipar, que justamente días pasados se aprobó en la legislatura provincial. Bueno, la verdad que este programa Equipar, este proyecto de ley que le hemos dado media sanción, porque bueno, vuelve a la Cámara de Diputados, pero básicamente es la posibilidad que tienen los municipios y comunas de adquirir máquinas para llevar adelante sus trabajos, en temas abogado de calle, zanjeo, cordón cuneta, el tema de los residuos sólidos urbanos, que hoy es uno de los problemas que tienen básicamente todos los municipios, la posibilidad de comprar topadoras para acomodarlos y demás, con créditos que incluso son con tasas, digamos, preferenciales. Así que bueno, esto es una buena posibilidad, un buen proyecto para lograr equipar a los municipios con las maquinarias que necesitan para desarrollar sus actividades. Senador, han trabajado también en los últimos días en el Senado en un tema que nos parece sumamente importante, que es justamente en la regularización dominial de los terrenos. Este es un gran tema, siempre lo ha sido y lo es en Santa Fe. Me gustaría una mención. Básicamente surge de la problemática que hoy significa que muchas familias de la provincia de Santa Fe no puedan tener su título de propiedad. Esto los complica también en la posibilidad de generación de progresar en función de la toma de créditos, ¿no? Porque no tienen ningún bien para hipotecar y tomar créditos a tasas más bajas. Entonces esto es una gran posibilidad que tienen las personas de contar con su vivienda, que ya la han pagado, ya la han terminado con todas sus cuotas, pero que lamentablemente a través de cuestiones burocráticas no han podido hacerse del dominio. ¿Y habrá mucha gente en estas condiciones? Hay mucha gente. La verdad que los otros días asistí a una entrega también de las escrituras de distintas viviendas en el departamento, y había más de 120 familias que recibieron en su momento, y todavía quedan bastante de familias sin el dominio, ¿no? Porque bueno, fue un momento donde se hicieron muchas viviendas, donde quizás los terrenos no estaban con toda, como se dice vulgarmente, limpio con todos los papeles al día, y bueno, y además por la misma operatoria que tenía en su momento el FOPROVI, ha hecho de que no se entregaran rápidamente los dominios, y bueno, había que esperar el pago de una cierta cantidad de cuotas. Con estas leyes esto se va a flexibilizar, y aquel que ya pagó todo, digamos, tiene la posibilidad de conseguir su dominio, ¿no? Como presidente de la Comisión de Salud, se ha comenzado a trabajar, y particularmente en la Cámara de Diputados, sobre una nueva ley de salud. ¿Qué mención le merece, senador? La Cámara de Diputados ha presentado unos proyectos. Nosotros, en el caso de la Comisión de Salud del Senado, también ha presentado un proyecto alternativo. Nosotros venimos trabajando hace mucho con un proyecto de salud. Incluso nuestro proyecto lo ha estudiado el CIPEC, que es un organismo nacional, una ONG nacional que hace estudios sobre distintos temas, educación, salud, y distintos aspectos que hacen a la vida cotidiana de todos los argentinos, y básicamente del Estado, ¿no? Y bueno, ha concluido que es un proyecto que realmente integra a la comunidad, al sistema de salud, modificando algunos aspectos que sí teníamos en nuestro proyecto,
que era el tema de los zancos. Nosotros derogamos la vieja ley Zanco, que fue una ley del proceso militar, pero le ponemos especial énfasis en el tema de la participación comunitaria, porque creemos que es importante que la gente de cada comunidad, de cada barrio, pueda participar, pueda opinar y pueda plantear sus ideas, sus críticas al sistema. ¿Y cómo participaría, senador, la gente en estos casos? A través de un organismo que se crea, en donde la gente puede participar incluso en los eventos que realice el hospital, el Zanco de su comunidad, en cuanto a recaudar fondos para seguir avanzando y progresando y brindarles más beneficios a la gente. Nosotros también planteamos la idea de la carrera escalafonaria dentro del sistema de salud. Planteamos los planteles básicos en salud. Esto significa que cada centro de salud, que cada hospital, de acuerdo a la cantidad de habitantes que utilicen este servicio sanitario, de acuerdo a las estadísticas que existen, tenga que tener un plantel definido de salud, o sea, tantos médicos, tantos enfermeros, tantos bioquímicos, tantos odontólogos, para garantizar la accesibilidad de toda la gente al sistema de salud, entre otras cosas, ¿no? Bueno, es un proyecto que garantiza y apunta fuertemente a lo que es la atención primaria de la salud. En fin, y establece lo que nosotros decimos, una descentralización operativa, o sea, porque creamos las áreas de salud, en donde la gente tiene mucho más cercanía con los rectores de la salud de su lugar, y una centralización normativa, o sea, esto que es que el Ministerio de Salud de la provincia es quien rige la salud pública en la provincia de Santa Fe. Con estos dos términos creo que garantizamos, por un lado, la rápida resolución de los problemas que tiene la gente en materia de salud, y por otro lado, fijar las normas que por parte del Ministerio de Salud que rigen para toda la provincia. Senador, ha sido muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa en Educación, en Ciencia y Cultura y seguimos por Televisión Regional. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. También www.elciudadanoweb.com. Seguimos en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura y nos acompaña esta noche en nuestro canal justamente la directora de discapacidad de la Municipalidad de Rosario, Adriana Ciarlantini. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. Rosario se ha caracterizado en los últimos años por trabajar muy fuertemente el tema de la discapacidad. Adriana, en primer lugar, ¿qué se siente o qué significa abordar esta temática tan especial, tan distinta como es justamente la discapacidad? Bueno, sí, Rosario es pionera a nivel nacional en desarrollar acciones y políticas en relación a las personas con discapacidad. Y la verdad que yo hace 15 años que estoy en el tema y es un trabajo con que uno se apasiona y que, digamos, siempre que se avanzan unos pasos se descubren más caminos a recorrer, ¿no? Es como que... Y de gran satisfacción porque hay mucho por hacer,
y la verdad que la gente siempre, Rosario es una ciudad que demanda, porque se genera, o sea, es una sociedad que cada vez está más consciente de sus derechos y de las necesidades que bueno, que te viene llevándose una agenda muy importante en relación a esto. Por eso también nosotros desde el año pasado en la municipalidad pasamos a depender de la Secretaría General, ya no en la Secretaría de Salud, porque justamente desde ahí se puede articular con todo el resto de las áreas, porque la temática de la discapacidad, o sea, la persona con discapacidad tiene necesidades que se tienen que abordar desde distintas temáticas, no solamente desde la salud. Eso era antes, digamos, garantizar la salud como primer eslabón en lo que es el desarrollo de la persona con discapacidad. Ahora, en los últimos tiempos ha habido muchos programas que han permitido la inclusión de personas con capacidades diferentes. Y ha pasado ya un determinado tiempo y siguen avanzando sobre esto. ¿Y cuáles son los objetivos fundamentalmente que se buscan en este tipo de programas especiales para personas con capacidades especiales, como decía recién, ¿no? Bien. Antes que nada te voy a tener que observar, porque hoy lo que corresponde, digamos, a nivel internacional, esto de decir cómo se le menciona, cómo se le llama a una persona con capacidades diferentes, con necesidades especiales. Justamente el otro día por Facebook tuve comentarios en relación a un artículo que había de una editorial, y bueno, es un tema el cómo se llama, así que está bueno que podamos aclararle esto a la gente, sí, porque viene de la mano también de la historia, ¿no? De los distintos modelos, ideologías, porque en un momento se hablaba de personas con capacidades diferentes, porque pareciera que la palabra discapacidad como que uno está ofendiendo si habla de discapacidad, ¿no? Y hay que un poco desmitificar esto, porque las personas con discapacidad están acostumbradas a esto, o sea, que uno las mencione de diferentes formas no va a quitar si tienen un problema. Entonces, hoy se les llama niño, niña con discapacidad, persona con discapacidad, y hablar de discapacidad es hablar de una limitación social que esta persona puede tener a causa de una dificultad física o mental que hace que la sociedad no esté preparada para mi dificultad. Entonces, en ese momento, cuando yo intento participar de la sociedad, es cuando se genera la barrera, y eso es hoy lo que se considera una discapacidad. Y lo otro, bueno, en el ámbito de la educación se habla de necesidades educativas especiales, pero capacidades especiales o diferentes, capacidades diferentes tenemos todos en realidad. Exacto. Entonces, como que aclarado esta cuestión de digamos, de los conceptos, sí, nosotros en cuanto a inclusión trabajamos en distintas líneas. Se puede hablar de trabajo, de cultura, el deambular por la ciudad, o sea, la persona con discapacidad, nosotros hoy decimos, tenemos que trabajar para poder garantizar desde la ciudad, desde el gobierno de la ciudad, como hacemos cualquiera de nosotros que salimos de casa, te tomás un colectivo y te dirigís a un lugar, poder entrar, salir de ese lugar y poder transitar por la ciudad, usar los servicios públicos, los espacios culturales, educativos. Ahora, Adriana, por ejemplo, en el campo educativo y laboral, mucho se ha logrado incluir. Creo que es un trabajo que se está observando, se está analizando. Inclusive la sociedad los admite, y los admite bien, así lo vemos nosotros, por lo menos, ¿no? Sí, o sea, es algo, la comunidad de personas con discapacidad de a poco toma conciencia de sus derechos y va, digamos, posibilitando esa inclusión. Nosotros hace, no sé,
20 años no había conciencia de que una persona con síndrome de Down, un niño, vaya a la escuela común, que fuimos nosotros. Claro. Nunca, nosotros creo que tener compañeros con síndrome de Down en la escuela era algo muy raro. Sin embargo, hoy en día hay niños en las escuelas comunes, niños con síndrome de Down. Entonces, esto como ejemplo, ¿no? Digo el síndrome de Down porque es uno de los digamos, síndromes que enmarcan o que hacen una referencia de la discapacidad mental, por decirte, Claro. ¿no? Donde se consideraba que si nacía un niño con síndrome de Down tenía que ir a la escuela especial, ya era como un karma ese diagnóstico, ¿no? Hoy en día no, en cuanto al ámbito educativo, y hay casos de personas con síndrome de Down y distintas discapacidades mentales que se casan, tienen hijos, van a la universidad, o sea, estamos en otro momento. Exacto. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos hablando de este tema que nos apasiona en nuestro programa, que es justamente la discapacidad. En Televisión Regional por Educación, Ciencia y Cultura. Todo el fútbol de primera y la participación de los equipos de la ciudad está en el suplemento El Hincha del diario El Ciudadano. El más completo resumen de la fecha. En El Hincha también encontrarás la mayor cobertura de las distintas disciplinas profesionales y amateur. No te pierdas todos los sábados la historia de tu club. Una cobertura completa sobre los clubes de barrio de nuestra ciudad. Pedíselo a tu camisita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Continuamos en nuestro programa con la directora de discapacidad de la Municipalidad de Rosario y estábamos charlando más allá de los conceptos. También ha mejorado mucho el entorno de la persona con este tipo de dificultades, su familia, es decir, hoy se ve distinto a la persona diferente, ¿no? Sí, tiene que ver con el cambio ideológico que se ha vivido, porque si bien se siguen viendo, digamos, si vos tenías un familiar con discapacidad, sobre todo la discapacidad mental, la persona que estaba encerrada en un cuartito en la casa, que no salía nunca, que en el barrio a veces ni la conocen, o si la han visto era ocasionalmente en determinadas circunstancias. Esto ya cambió, o sea, la posibilidad de que, a ver, vuelvo a decir, si bien se pueden seguir viendo situaciones así, más también en el interior también más que nada, porque donde no hay tantos lugares o recursos, y sobre todo cuando la familia esta cosa no la ha podido manejar en una cuestión de poder mostrar y sociabilizar, y es difícil también a veces la mirada de la sociedad, la mirada del otro en relación a la persona con discapacidad. Es todo un proceso que hay que ir atravesando, y hoy por suerte tenemos las leyes, los sistemas de salud que contribuyen a eso, o sea, la ley de discapacidad habla hasta de atención psicológica para los familiares. Exacto. Entonces, bueno, si bien lo tenemos en la ley y todo lo que está en las leyes a veces se cumplen más o en menor medida y hay que exigir pero las leyes están, por lo menos en otros países todavía en esto, en Latinoamérica, no es fácil encontrarlo. Pero bueno,
acá Adriana, lo tenemos. llevan adelante ustedes una serie de articulaciones con organismos públicos y privados para la inserción laboral de personas. ¿Cómo está esto? ¿Cómo se analiza desde la Dirección de Discapacidad justamente esta articulación con distintos organismos? Bueno, nosotros en la municipalidad se maneja a través de la Dirección General de Empleo. Como cualquiera de nosotros que busca trabajo, se puede dirigir a cualquiera de las oficinas que hoy ya están descentralizadas en los 6 distritos, y ahí encuentra una oficina de empleo y se dirige ahí, se sostiene una entrevista, el currículum en su caso, se recomiendan capacitaciones según las situaciones y también la posibilidad de una intermediación con alguna empresa. Hay empresas que están más predispuestas a trabajar e incluir personas con discapacidad, haciendo uso de unos beneficios, o sea, hay beneficios impositivos para las empresas que contratan personas con discapacidad, en cuanto a reducción de los aportes. Entonces hay esos pequeños incentivos, entonces se produce ahí la intermediación y se puede ver la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo. Hoy en día la situación como no es ajena a la realidad que estamos atravesando, ¿no? Siempre la persona con discapacidad le cuesta más conseguir trabajo que a cualquiera de nosotros porque ha tenido menores oportunidades en cuanto a acceso a la educación, acceso a la formación laboral. Entonces, bueno, por ahí lo que se intenta es que se formes en algún oficio para que no se acceda a puestos de trabajo precarizados, ¿no? Como nos puede pasar a cualquier persona que tiene una formación un poco no tan elevada. Entonces, bueno, la persona con discapacidad a veces sufre discriminación en relación a esto. ¿Y en relación al transporte, por ejemplo? Y en relación al transporte o la movilidad en la ciudad, hoy en día tenemos aprobado por ordenanza el nuevo pliego del sistema de transporte, que contempla la obligatoriedad de que todas las unidades de transporte tengan que ser adaptadas. Eso es en relación al nuevo sistema que obviamente recién está en pliego, porque lo que tenemos hoy es el sistema de transporte urbano como lo conocemos todos, donde no se llega todavía al 50% de las unidades adaptadas, o sea, ahí no se llega y bueno, por cada línea hay unidades adaptadas según la frecuencia, hay algunas que hay más, hay algunas que hay menos. Nosotros trabajamos junto al ente de la movilidad y la Secretaría de Transporte y las instituciones de discapacidad o los reclamos de las personas con discapacidad, porque a veces se puede modificar, digamos, la grilla de colectivos adaptados en función a las necesidades que las personas vayan planteando. Entonces, somos optimistas en relación al nuevo pliego, que ahí no vamos a tener problema porque todas las unidades se exige el coche adaptado. Claro, claro. Con respecto al certificado único de discapacidad, que muchas veces trae aparejado algunas dificultades para hacer la tramitación, ¿no? Con las juntas evaluadoras y todo eso. ¿Cómo está todo esto, Adriana? Bueno, el certificado lo entrega la provincia. En ese sentido, se ha agilizado muchísimo la tramitación de lo que era hace unos años. Y bueno, en Rosario y toda la provincia hay cantidad de juntas como para poder estar dando turnos más o menos a los 20 días, mes, a lo sumo del momento donde uno se acerca, considerando que el certificado es un trámite que se hace una vez cada tanto y que hay que anticiparse al vencimiento, o sea, no hay que ir con el certificado vencido para renovarlo, como nos pasa con cualquier trámite que, como la licencia de conducir, o sea, que tiene un vencimiento puntual, hay que estar atento a eso, y si uno va con tiempo prudencial, no
no se genera un tiempo, digamos, con certificado vencido. Siendo que el certificado sirve para la obra social, para el transporte urbano, para la oblea del libre estacionamiento, o sea, para distintos Adriana, en el final, ¿cuáles serían los desafíos más importantes para la Dirección de Discapacidad de la MUNI en estos momentos? Y como desafíos en Rosario, la ciudad siempre tiene el desafío de ir por más accesibilidad, por más inclusión, y esto hablándolo en todos los niveles, como te comentaba antes, en cuanto a trabajo, en cuanto a rampas de la ciudad, en cuanto a generar conciencia social de que la persona con discapacidad es una persona que deambula por la ciudad. Así que bueno, son muchos los anhelos y las acciones que se van implementando es en relación a eso, poder estar en todas las temáticas. Así que bueno. Muchas gracias por estar con nosotros, y en el cierre de esta nota yo quiero decir que hemos vivido nosotros los docentes muchas veces este tipo de inclusión en algunas escuelas en las que hemos participado, y realmente la satisfacción más grande como docente que uno puede llegar a tener es justamente cuando incluye a estas personas a la vida escolar diaria, cuando hablo desde la educación común, ¿no? Siempre hay que tratar de flexibilizar las currículas educativas, como siempre lo planteamos, para que justamente niños y niñas y jóvenes puedan participar de una vida en común junto a otros jóvenes en las escuelas. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Daniel. Vamos a una pausa en Educación en Ciencia y Cultura y luego seguimos transitando nuestro programa por Televisión Regional. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. También www.elciudadanoweb.com. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. En el desarrollo de nuestro programa por Televisión Regional nos acompaña nuestro querido amigo Néstor Zuria en esta columna de Historias de la Música. Gracias, Néstor, por estar con nosotros esta noche. Un gusto, Daniel, como siempre. Bueno, hoy no podemos soslayar la triste noticia que recibimos hace unos días con la partida, como nos gusta a veces decir, la salida en una nueva gira, en este caso de Horacio Salgán, un prócer de la música. Hace muy poco tiempo cumplió 100 años y ha dejado una trayectoria
espectacular. Director, compositor, arreglador, pero a mí me gusta recordarlo como él siempre puntualizó que quería ser recordado. Pianista. Cuando vos hablabas con Salgán le decías maestro, muchas gracias, pero no se olvide que soy pianista. Y fue un pianista de enorme calidad, un pianista fino, un pianista innovador, un pianista intuitivo, un pianista, un genio, reconocido en todo el mundo, porque no en vano es ya hace muchos años escuchar elogios de las grandes figuras internacionales. Porque él ha impuesto una innovación. Él en su momento creó un estilo propio que cambió la modalidad del tango en su momento. Fíjate vos, por ejemplo, un Daniel Barenboim, por ejemplo, un Dudamel, el gran músico, director de la Sinfónica de Los Ángeles, de la Sinfónica de Simón Bolívar de Venezuela, por decirte uno o dos nomás, siempre elogios para su calidad de pianista. Y él, digamos, en realidad, él llega al tango en el año 1936, ya era algo más que un jovencito. Él queda atrapado porque lo invita en su momento Roberto Firpo, uno de los grandes pioneros del tango, lo invita a integrarse a su orquesta. Ahí empieza entonces ya a relacionarse con el tango, con la melodía, y comienza algo fundamental en su vida. Comienza a hacer arreglos, porque es un arreglador excepcional. Comienza a hacer arreglos para la orquesta de Miguel Caló. Una orquesta finísima, delicada, una orquesta que tiene una trayectoria enorme. Y en 1944 él decide armar su propia formación. La arma con buenos músicos, convoca a 3 cantantes, Oscar Serpa, Edmundo Rivero y Jorge Durán. No hay grabaciones de esa época, no hay. Porque las primeras grabaciones de la Orquesta Salgán son del 51, 52 por ahí, cuando empieza a grabar para RCA Víctor. La orquesta después, con los años, deja 122 grabaciones, RCA Víctor, Philips, Odeón, TK, los sellos con los que él trabajó. Pero el maestro llega un momento que, como vos decías bien, como él produce una innovación, una anécdota, él va con su orquesta y es contratado en Radio Belgrano. Y entonces el director artístico le dice, mire maestro, lo vamos a contratar, pero su orquesta suena rara. Y una cosa, el cantor que usted trajo no solamente suena raro, yo le recomendaría que lo lleve a un médico, que lo haga ver por la voz que tiene. No, el cantor no lo vamos a aceptar. ¿Rara qué significa? Que era innovadora. Era innovadora, claro. Que era una orquesta de vanguardia. ¿Y qué es lo que no gustaba del cantor que era Edmundo Rivero? Que rompió todos los moldes con los cantores de esa época, que todos querían ser, ¿qué querían ser? Gardel, Corsini, Magaldi, y eran tenores. Y llega un barítono va con una voz grave, una voz gruesa. Rompió todos los moldes. Entonces el maestro Salgán le dice al director en ese momento, mire, estoy muy contento con el contrato en Radio Belgrano, pero hay una cosa, la orquesta de Horacio Salgán se contrata y actúa con todos los músicos, el cantor y los que llevan los instrumentos, si no, no toca. Entonces, bueno, lo respetan y fue un éxito. Cuando viene la decadencia del laburo, ya terminando la década del 50, un poquito más por ahí, el maestro ya había visto que las cosas. Entonces conoce una persona que fue su amigo de la vida. Lo conoce en una confitería que se llamaba Jamaica, que estaba en la calle San Martín y Paraguay en Buenos Aires. Él va un día y ve un guitarrista que toca y lo deslumbra, Ubaldo de Lío. Se hacen grandes amigos y hacen un dúo. Bueno, de Lío formidable fue. Formidable. Giras, grabaciones. Eran dos que parecía una orquesta. Como alguna vez me dijo a mí, cuando yo lo tuve el privilegio de presentarlo a Salgán de Lío, en lo que entonces era, pero está todo igual hoy, ¿no? La confitería Savoy, que vos te acordarás y el público se acordará, San Martín y San Lorenzo,
él me dijo, cuando usted me presente tenga en cuenta que con Ubaldo de Lío somos un matrimonio. Y hizo una pausa con cara de pícaro y me dijo, musical, ¿eh? Claro, ¿no? claro. Entonces era muy pícaro, muy para contestar. Y entonces arman ese dúo. Ellos tocaban en un restaurante que correspondía al Automóvil Club Argentino, en la Avenida Libertador. Está ahí, está igual. Y entonces, por ejemplo, el día que no tocaban ellos, tocaba otro dúo. ¿Y qué dúo? Enrique Mario Franchini, el gran violinista, y Rafael Ferro, el contrabajista. Entonces un escribano que iba siempre, el escribano Landajo, un día que se hizo amigo de ellos, lo invitó a tomar una copa a la mesa. Y dice, muchacho, dejen de hacer dúo, ¿por qué no se juntan? Los cuantos son distintos instrumentos, puede ser maravilloso. Le gustó la idea a Salgán y también le gustó la idea a Franchini. Se reunieron y coinciden en que 4 era poco, había que agregar un bandoneón. Entonces, ¿en quién piensan? Conocían un bandoneonista que tocaba en la confitería Richmond, la famosa confitería Richmond de la calle Florida, sí, que sí. hace pocos años cerró. Sí, hace pocos años. Y que se llamó Pedro Laurens, nada más y nada más, creador de una escuela. Lo convencen y arman el Quinteto Real en 1960. Y marcan un antes y un después. El Quinteto Real es una de las expresiones más finas y más delicadas que ha dado la historia del tango. Tocaron muchos años, desaparece ese quinteto y después arman el nuevo Quinteto Real. Bueno, ya si los que fallecieron suplantan en el bandoneón a Pedro Laurens por Néstor Marconi, un hombre muy ligado a Rosario, o a veces Leopoldo Federico. Al contrabajo lo agregan a otro rosarino, Omar Murtag, y agregan, bueno, él estaba en el piano y en el violín, otro rosarino, Antonio Agri. Y arman el nuevo Quinteto Real. Y esa es, digamos, la historia, su trayectoria fantástica. Y como compositor, bueno, digamos, es bueno, muy bueno, pero compuso mucho, muy poco. Grabó pocos temas, pero todos muy buenos. Por ejemplo, del 1 al 5, que lo hizo en homenaje a cuando cobraban el sueldo los obreros, o Grillito, La llamo silbando, bueno, hizo valses, pero el tango emblemático, que es sinónimo, que en el mundo hay orquestas que lo han hecho en versión sinfónica, es A Fuego Lento. Y este pequeño detalle, corroborado lo que te digo, porque yo escuché la historia y me preocupé de saber si era real. El maestro en algún momento se cansó, no era el que más le gustaba, pero el que más éxito tenía. Entonces lo sacó del repertorio, no lo quería tocar. Eso le pasó, por ejemplo, a Jorge Falcón, cuando decía, no me pida más El amor desolado, claro. O a Cacho Castaño, que dice, no me pida más Café la humedad. Sucede que los autores se cansan del éxito, pero la gente te pide lo que le gusta. Entonces la discográfica y su representante le dijo, maestro, no puede sacar A Fuego Lento al repertorio. La gente no se iba si no lo tocaba. Entonces lo vuelve a incorporar. Creo que es una versión fantástica, donde se lucen, y me parece muy oportuna en este recuerdo al gran Horacio Salgán, cerrar con una interpretación magistral del año 2005, hace poco. Reciente. Él recibe esa noche el premio Conex de platino. El premio Conex, para ganar el Conex hay que tener mucha trayectoria. Y gana el de platino, que es superior al común. Y él, como retribución al homenaje que le dan en vivo, arma un nuevo Quinteto Real, desde luego con gente muy joven y muy talentosa, o el Quinteto Real sigue tocando con la dirección y los arreglos de su padre, pero de su hijo César. Y entonces me pareció muy oportuna traerla para cerrar hoy, porque es una de las últimas actuaciones y grabaciones del maestro Horacio Salgán. El tema, como te decía, es A Fuego Lento. Néstor, muchas gracias. Habló muchas veces del maestro Salgán. Nosotros en nuestro espacio vamos a hablar del maestro Néstor Zuria, que engalana permanentemente nuestras columnas haciendo estas historias y estas reseñas que son necesarias. Pero además quiero comunicarle a los televidentes que esta vivencia que Néstor transmite permanentemente la ha vivido personalmente con muchos de estos referentes, grandes referentes artísticos de la Argentina, los ha presentado,
ha charlado y ha tenido un tiempo en su vida para conocerlos en esa charla de café en Buenos Aires. Néstor, gracias. No, gracias a vos y el gusto de estar siempre aquí, en este espacio de cultura y de educación. Agradeciéndole nuevamente a nuestro maestro, Néstor Zuria. Nos vamos a la pausa, nos vamos a escuchar buena música y luego seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. Todo el fútbol de primera y la participación de los equipos de la ciudad está en el suplemento El Hincha del diario El Ciudadano. El más completo resumen de la fecha. En El Hincha también encontrarás la mayor cobertura de las distintas disciplinas profesionales y amateur. No te pierdas todos los sábados la historia de tu club. Una cobertura completa sobre los clubes de barrio de nuestra ciudad. Pedíselo a tu camisita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias.
palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Hemos llegado al final de una nueva emisión de educación, de ciencia y de cultura por televisión regional. Han sido muy amables y nos volveremos a reencontrar el próximo sábado a las 20 horas por este mismo canal. Muchas gracias y pasen buenas noches.